Muy buenos días, buenas tardes, desde donde se estén uniendo los participantes para este evento virtual. Estamos a punto de iniciar con la sesión que vamos a sostener esta mañana en el marco de la Semana Local de Evaluación 2026, una iniciativa que reúne cada año profesionales de todo el mundo que estamos comprometidos con hacer del monitoreo y la evaluación una herramienta real de cambio, una herramienta de transformación, utilizar estos insumos y estos ejercicios para toma de decisiones informadas. Esta sesión ha sido organizada por la Red Latinoamericana para la Investigación y Desarrollo de Políticas Públicas y quien les habla en esta parte de inicio, Juliani Mingetti Méndez. Soy la directora para el capítulo de República Dominicana. También soy especialista en monitoreo, evaluación y aprendizaje con amplia experiencia en el uso del monitoreo, del seguimiento y la evaluación para programas de desarrollo y programas públicos. La Red Latinoamericana para la Investigación y el Desarrollo de Políticas Públicas es una red regional que conecta investigadores, evaluadores, profesionales de políticas públicas de toda la región de América Latina y del Caribe, con el propósito de generar conocimiento, de generar experiencias y buenas prácticas que fortalezcan la toma de decisiones en la región. En esta sesión que abordaremos hoy, titulada ¿Monitoreamos para reportar o monitoreamos para aprender? ¿Por qué esta pregunta? Porque sabemos que los sistemas de monitoreo convencionales se diseñan mayoritariamente como un requisito por cumplir con donantes, con financiadores, con requisitos de reporte internacional. Y cuando estábamos diseñando esta sesión, nos hacíamos esta pregunta porque en este proceso algo importante se pierde, que es el ciclo de aprendizaje. Queremos explorar en este panel con estos tres expertos que nos acompañan cuáles son estas incidencias que tienen los sistemas de monitoreo, pero de manera crítica y focalizada al hablar de las contribuciones determinadas a nivel nacional en el marco donde los compromisos climáticos de nuestros países se vuelven cada vez más importantes, donde tenemos compromisos a nivel local, a nivel nacional, pero ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, quiere decir que el monitoreo no puede ser un ejercicio para generar documentos estáticos, porque estos compromisos de reporte se revisan, se actualizan de manera periódica y la fortaleza de estos depende directamente de la capacidad que tengan nuestros países para aprender en la implementación. Y hoy vamos a hablar de eso con estos tres expertos que nos ilustrarán desde la práctica en los próximos minutos a través de algunas preguntas que vamos a realizar, pero que queremos que ustedes también, como parte importante de este evento, puedan preguntar, puedan alzar su voz, puedan también reflexionar sobre estas experiencias. Entonces, sin más preámbulos, yo voy a pasar a presentar a los tres panelistas que nos acompañan el día de hoy para que ustedes puedan conocer quiénes van a estar compartiéndonos estas experiencias y quiénes van a estar conversando con nosotros sobre el tema de nuestro evento. ¿Monitoreamos para aprender o para reportar? Repensando los sistemas de monitoreo, evaluación y aprendizaje de las NDCs en la región de América Latina y el Caribe. Una región que cada vez más necesita fortalecer su capacidad de respuesta ante los efectos del cambio climático, necesita generar decisiones, necesita analizar y necesita tomar decisiones informadas. Aquí nos acompaña Pedro Cosanz, el facilitador país del NDC Partnership para la República Dominicana. Agradecemos a Pedro por aceptar formar parte de este evento. Es especialista en ecología y gestión ambiental. Ha contribuido a procesos climáticos clave en la República Dominicana, como formulación e implementación de las NDCs, informes bienales de transparencia, comunicaciones nacionales y desarrollo de sistemas nacionales de monitoreo, evaluación y aprendizaje de las medidas de adaptación. Además de su rol actual como facilitador país de NDC Partnership, Pedro ha contribuido activamente a las negociaciones
internacionales sobre cambio climático como delegado de la República Dominicana en diversos procesos multilaterales de toma de decisiones a nivel global. Nos acompaña Marianne Lee Herrera, quien es asociada de proyectos para el Global Green Growth Institute. Es especialista en gestión de proyectos con enfoque en financiamiento climático, transición justa, fortalecimiento de capacidades institucionales. Marianne lidera iniciativas para fortalecer el acceso del país a financiamiento climático internacional, incluyendo procesos de acreditación ante el Fondo Verde del Clima. Marian formó parte del proyecto de fortalecimiento de capacidades para la implementación del Plan de Acción de la NDC de la República Dominicana 2022-2025. Y completando nuestra planilla de expertos, se une a nosotros también Jennifer Marmolejos, ejecutiva principal del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, la CAF. Es especialista en finanzas para el desarrollo e inversión pública. Ha trabajado y desarrollado una fuerte experiencia en el ecosistema de la banca multilateral y cooperación con entidades como el Ministerio de Hacienda y Economía de la República Dominicana, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Global Green Growth Institute. Con esta planilla de expertos, damos inicio a esta sesión y queremos iniciar con una primera pregunta que Pedro Cos, uno de nuestros expertos, nos va a ayudar a desarrollar. Queremos iniciar conociendo desde su experiencia directa en la implementación de marcos de monitoreo y evaluación o de monitoreo, evaluación y aprendizaje, ya sea para NDCs, para temas de financiamiento climático o programas de acción climática. ¿Cómo describirían ustedes el balance actual entre la función de reporte y la función de aprendizaje? La información que generamos está regresando como insumo para decidir mejor. ¿Qué nos cuentas, Pedro? Adelante. Muchísimas gracias, Giuliani. También quisiera, antes de comenzar a responder esa pregunta tan valiosa, agradecer a los participantes y a las colegas también que me acompañan. También dar las gracias a la Red Latinoamericana para la Investigación y el Desarrollo de Políticas Públicas por generar este espacio en de la Semana Local. La realidad es que este tipo de eventos son muy necesarios para poder tener este intercambio de pares que nos permita ver con otros colegas expertos y personas interesadas estas discusiones tan valiosas. Esa pregunta que haces es bastante, en buen dominicano, ganchúa, pero es muy importante porque nos lleva a entender esa realidad que si estamos produciendo información para reportar o si estamos produciendo información para implementar y dar seguimiento y mejorar. La realidad es que hemos participado, como bien mencionas, en procesos de construcción de instrumentos de planificación de la acción climática, como son las NDCs, los planes nacionales de adaptación también, así como instrumentos de reporte como los BTRs y comunicaciones nacionales, que tienen información muy valiosa, que sirven para el propósito de reportar. Sin embargo, cuando vemos el uso que se le da para la construcción de políticas públicas, todavía se carece de esa conexión en el marco normativo institucional que vuelve a esos instrumentos de referencia. O sea, tenemos muchos esfuerzos y andamiajes legales y operativos técnicos en instituciones como el Ministerio de Ambiente, el Consejo de Cambio Climático, el Ministerio de Hacienda. También muchas herramientas que permiten, por ejemplo, ahí mis colegas pueden profundizar aún más ese andamiaje de ver el gasto público con enfoque climático, enfoque verde. Tenemos muchos instrumentos que levantan esta información y que también sirven para reportar esta información, pero todavía falta profundizar en la conexión del uso de esa información, de cómo debe haber un paso que acompaña. Y ahí es donde viene esta especial preponderancia de que no es solo monitorear y evaluar, sino llegar a esa parte, como bien mencionabas en esas palabras introductorias, del aprendizaje. El aprendizaje podríamos verlo en diferentes aristas, desde el ámbito de la población en general y de la investigación, de cómo podemos construir mejores acciones, pero también esa misma visión puede servir en el proceso de fomento de la implementación, elegir esas buenas prácticas, fomentar esas buenas prácticas. Pero creo que donde aún tiene más énfasis en el marco de cómo se ve en la República Dominicana la transparencia climática es cómo conectamos instrumentos de reporte como el BTR a la toma de decisión
del país, básicamente. Cómo ese informe que recopila inventario de gas de efecto invernadero, actualizaciones del mismo, también tiene información relativa a la implementación de medidas de mitigación, tiene información sobre las medidas de adaptación, elementos transversales. ¿En qué momento denominamos que este instrumento, este reporte que hacemos en este marco tan complejo de la Convención de Cambio Climático del Acuerdo de París para cumplir con esa necesidad de reportar, cuando le hacemos un acápite a lo interno de que también va a servir para tomar decisiones, construir políticas públicas o mejorar inclusive los instrumentos de los cuales se toman para la planificación, que muchas veces recae simplemente en la capacidad de los expertos que dan continuidad y que trabajan muy de cerca con estos temas, más que una propia institucionalización? Sí, creo que hasta ahí sería mi principal aporte. Excelente, Pedro, muchas gracias. Marian, ¿cómo puedes complementar estas ideas que ha iniciado a esbozar Pedro en torno a la primera pregunta? Bien, muchísimas gracias. También agradecer igualmente a la Red Latinoamericana de Investigación en Políticas Públicas por el espacio. Esto es una conversación que se da en un momento muy crítico, muy oportuno, principalmente para la República Dominicana, que nos encontramos en ese proceso ya de actualización de la próxima NDC. Bueno, para complementar, sería yo estoy muy alineada con lo que comenta Pedro, desde mi experiencia trabajando en la implementación de proyectos de preparación de país y fortalecimiento de capacidades. Yo diría que el aprendizaje todavía no está despegando al mismo ritmo que la reportería. Durante los últimos años sí hemos visto que los países han invertido en fortalecer sus sistemas de monitoreo, de reporte y de transparencia climática. Estamos avanzando bastante en ese sentido, lo que ha permitido fortalecer el marco de monitoreo y contamos hoy en día con mucho más indicadores sólidos. Hay un sinnúmero de plataformas que se puede compilar información y tener mayor capacidad de recopilar datos. Sin embargo, para precisamente como comenta Pedro, para transformar esos datos en decisiones de gobierno sigue siendo el principal desafío. En muchos casos los sistemas funcionan muy bien para reportar los avances, que es lo que hemos visto, que es un avance importante, pero todavía existe esa dificultad para que se pueda generar esos procesos de reflexión y de ajustes de las políticas públicas y de que existe una cultura de mejora continua. Todavía siento que nos encontramos muy rezagados en ese sentido. También mencionar que desde una perspectiva regional, creo que República Dominicana va a ser un referente, un ejemplo interesante de esa evolución que estamos viviendo, ya que recientemente se publicó que República Dominicana formalmente incluyó el ciclo de aprendizaje dentro de su sistema de monitoreo de MRV de transparencia climática. Entonces yo creo que eso refleja una tendencia regional de que estamos avanzando en temas de medición y de transparencia, pero todavía existe esa debilidad de fortalecer esos mecanismos de aprendizaje para los gobiernos y tomadores de decisiones. De mi experiencia, yo creo que la principal limitante para nosotros poder transicionar a un ciclo de aprendizaje sigue siendo la calidad de lo que generamos y también esa constancia, esa consistencia en la data, porque incluso en países como nosotros, que han logrado avances importantes, todavía persiste esa brecha de disponibilidad de datos, de información al momento de armar un BTR. Entonces, eso limita mucho el potencial que tiene una herramienta de monitoreo para generar aprendizaje cuando no se cuenta con series históricas para uno poder tener una línea base sobre la cual generar los cambios. Entonces, ese sería mi comentario. Gracias. Excelente. Bueno, Marian, tú has tocado parte también de otra pregunta que queríamos responder en este foro, que la voy a introducir para escuchar entonces a Jennifer con sus impresiones sobre esta primera pregunta que estábamos discutiendo en torno al balance actual entre la función que realiza los requisitos de reporte y la función del aprendizaje en los sistemas de monitoreo climático, sobre todo. Pero ya introduciendo un poco también para que Jennifer nos pueda complementar este balance
con la siguiente pregunta. Entonces, en su experiencia, ¿cuál ha sido el obstáculo más notorio en este sentido? ¿Dónde es que se rompe la cadena entre monitoreo, aprendizaje y decisión? Tú has mencionado el tema de la disponibilidad de datos, de la posibilidad de analizar tendencias. ¿Dónde más se rompe esta relación? ¿En la coordinación, en la capacidad técnica, en la desconexión quizás presupuestaria para realizar seguimiento y monitoreo? Reflexionemos sobre esto. ¿Qué nos cuentas, Jennifer, en torno a este tema? Muchísimas gracias, Julián, y a todos mis colegas. Realmente yo creo que eh, me ha tocado una pregunta bastante interesante, como dijo muy bien Pedro, también capciosa, vamos a decirlo así. Pero muy buenos días a todos. Gracias a los colegas que se conectan desde México y Venezuela y sobre todo muchísimas gracias a la Red Latinoamericana para la Investigación y Desarrollo de Políticas Públicas por crear estos espacios. Ahí, Julie, realmente que te comento que yo creo que eso se condensa en dos palabras muy específicas. Y la primera está en interoperabilidad, muy importante, y lo otro está en integralidad de lo que hacemos. Como bien mencionaba mi colega, falta todavía un poco, tenemos muy buena información. Tenemos marcos, tenemos la BTR, inclusive somos uno de los países que a nivel de reportería y demás vamos, digamos que a la vanguardia. Pero ¿qué falta? Profundizar, falta conectar, falta que efectivamente veamos esos tipos de brechas o esas situaciones como planes de negocio. Algo que, por ejemplo, yo he podido darme cuenta en todo este camino que he tenido la oportunidad de ver en financiamiento climático, es que si bien los reportes en muchos casos está la falta de calidad, pero me he dado cuenta de que ya incluso desde hace unos años contamos con calidad, pero falta interoperabilidad. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras plataformas que bien documentan y monitorean hacia dónde van esos recursos y cómo efectivamente estos indicadores se mueven o no se mueven también en el caso como tal, se comportan. Y cuando hablo que se comportan, es que nos cuesta. En la toma de decisiones, Julie, y sobre todo en la parte financiera, el dinero es tiempo y eso es algo que es general. Entonces, efectivamente, cuando nosotros esperamos más, las acciones que conllevan eso salen un poquito más caras. Entonces, desde la realidad de lo que estamos reportando, no es solamente quedarnos en lo que se está logrando y en efectivamente en el enfoque, ¿no? De ese programa de cómo lo estamos viendo, si estamos viendo una actividad de adaptación o de mitigación. Es dentro del gran panorama. ¿Cómo conectamos esto integralmente? Si, por ejemplo, nosotros no tomamos la medida correspondientes en la zona norte de nuestro país, por decir algo, y ya estamos entrando en lo que es la temporada ciclónica de evento hidrometeorológico, ¿qué significa que nosotros esa acción no la tomamos ahora en junio del 2026? Eso tiene un costo y todo eso tenemos que aterrizarlo. Entonces, interoperabilidad, empezar a hablar todos el mismo lenguaje, porque falta que efectivamente, a pesar de que nosotros tenemos estándares, porque está el Acuerdo de París, está efectivamente el BTR que te traza pautas, pero también del lado financiero nosotros tenemos estándares y principios como son el CBI y demás que tienen que comunicarse con esto. Entonces, interoperabilidad e integralidad. Integralidad, ¿por qué? Porque las inversiones, porque al final estamos viendo esto efectivamente como pérdidas, como situaciones, como brechas, pero nosotros los financieros nos gusta verlo como oportunidades de financiación, porque es lo que es. O sea, al final cuando nosotros mejoramos la calidad de vida, mejoramos las infraestructuras y mejoramos lo que estamos haciendo en territorio, es una decisión financiera, porque no es lo mismo intervenir algo cada 5 años que hacerlo cada 25 si efectivamente tenemos operatividad clara de dónde viene esto, cómo se ha venido haciendo y cómo lo queremos seguir haciendo en el futuro. Entonces, ahí lo resumo, Julie. Muchísimas gracias, Jenny. Cuéntame, Pedro, ¿dónde crees tú que está esta desconexión entre el monitoreo, el aprendizaje, la toma de decisiones, con toda esa experiencia que tú tienes de interactuar con múltiples actores en procesos de consulta para construir NDCs y también para construir sistemas de monitoreo? ¿Qué has podido identificar tú que nos puedas compartir? Bueno, gracias por esa introducción. Me pone un peso aún mayor en esta intervención, pero primero quería mencionar la importancia de lo que menciona Jenny. La interoperabilidad es fundamental y quizás es uno de los principales retos técnicos. Y aunque ella ya lo dijo y lo explicó magistralmente, solo quería mencionar, antes de mencionar quizá otros aspectos, que en esencia ese es el punto neurálgico
viéndolo desde el dato y viéndolo en los otros niveles que quizá yo pueda también apoyar en este segmento. Ahí mencionar que además de ese problema de la interoperabilidad, perdón, tenemos la desconexión entre quiénes generan la información y también quién toma la decisión. Porque una cosa es cómo se comporta el dato y la información que estamos evaluando dentro del ecosistema de quienes lo ven y quienes lo manejan, lo robustecen, pero otra es quién lo usa, quién lo produce y cómo se comunican esos niveles. Y siento que muchas veces hay equipos técnicos produciendo datos indicadores buenísimos, pero esa información no está conectada con el presupuesto, con la inversión, con la planificación o inclusive con los tomadores de decisión de propias instituciones que levantan el dato. Es que es algo tan técnico que muchas veces llega ese choque de qué es lo político, qué es lo técnico y ese manejo que dificulta mucho cómo se comunican entre sí. Entonces, siento que por ahí va, también no basta con tener datos, sino que hace falta que exista ese espacio institucional donde esos datos se discutan y produzcan decisiones. Falta el espacio, como mencionaba Jenny, de necesitamos que las instituciones discutan el dato entre ellas, verifiquen que está bien, que esté normalizado, que tenga una calidad aceptable, que se haga ese análisis no solo desde las instituciones que lo producen, sino, por ejemplo, con la academia que tiene la mejor ciencia disponible para evaluar que verdaderamente es un dato efectivo, bien tomado, robusto, pero también necesitamos dentro de las propias instituciones que tengan ese espacio de, bajo su visión y misión, entender qué datos producen y cómo pueden hacer algo en torno a ese dato. Entonces, si no se tiene esa discusión a lo interno, es muy difícil que se tenga en un futuro esa interoperabilidad del dato que menciona nuestra colega. También siento que hay tres causas más que quizás sean, a mi criterio, por las experiencias que he tenido, fundamentales a mencionar. Una es la capacidad técnica desigual entre las instituciones. Cuando analizamos el monitoreo y la evaluación y el aprendizaje para la adaptación, no es lo mismo, no es el mismo panorama que construir reportes, por ejemplo, para monitoreo, reporte y verificación de mitigación, la calidad técnica, los avances que hemos tenido, el fomento de capacidades y el apoyo financiero que hay en torno a mitigación es mucho mayor que en adaptación. Y vemos como hay muchas instituciones dentro de estas dos clasificaciones que trabajan adaptación y mitigación que se quedan muy por detrás, por ejemplo, a que trabajan adaptación. Pero dentro de la propia mitigación nos encontramos con un desbalance inmenso en torno a los distintos sectores. Tú ves como la data del sector energético, que tiene implicaciones meramente de mercado, están muy robustas, bastante actualizadas, unos datos súper desagregados comparados con otros sectores, que cuando tú te vas, por ejemplo, al sector de agricultura, bosques y suelos, por ejemplo, pues tenemos mayores carencias porque están más asociados a la función del Estado y quizá tiene menor capacidad de un financiamiento para robustecer la acción que se desarrolla. Eso siento que es fundamental entender que hay distintas capacidades que son desiguales dentro de las distintas instituciones. También la cultura del aprendizaje, en esto tengo que ser bastante diplomático porque no quiero echar un boche como dominicano, pero siento que en nuestro país la cultura del aprendizaje, no estoy hablando de ir a la universidad y estudiar, en eso somos muy buenos y vamos mejorando en los índices, eh, pero hablo de la cultura del aprendizaje sobre lo que hago. Por ejemplo, vemos un proceso tan sencillo como un offboarding de una institución. Alguien sale de una institución pública y son muy pocas las instituciones que hacen un cuestionario de por qué sale y qué podemos mejorar con su salida. ¿Me explico? Lo podemos ver en el día a día, en la cotidianidad, de que producimos información o tenemos oportunidades de información, pero el esquema de aprender sobre la información que se puede producir es algo que necesitamos profundizar. Y por último, esos incentivos que estén centrados más que en reportar, estén centrados en mejorar. O sea, históricamente, lo que pensamos es que hay que hacer el reporte para cubrir X fecha, X momento, hay que hacerlo porque hay que entregarlo, porque si no pasan cosas negativas. Pero cuando comencemos a ver que debemos de producir el reporte porque de él vamos a mejorar y aprender en el proceso de reportería, siento que ahí vamos a quizá dar ese salto. Está ahí. Claro, súper excelente, Pedro, todo eso que rescatas y mencionas en torno a esos aspectos que a su criterio y bajo la experiencia que ustedes nos cuentan, inciden en que no se cierre la brecha entre el monitoreo, el reporte, el aprendizaje y finalmente la toma de decisión que se genera. Jennifer, cuéntanos sobre, bueno, ya hemos hablado sobre las brechas, sobre lo que quizás falta, pero
quizás podemos hablar sobre qué funciona, qué ha funcionado, qué habría que rediseñar, qué de nuestra experiencia nos ha dicho que es una buena práctica. Si tuvieran que compartir esa práctica, herramienta, decisión, que haya logrado o que ustedes han identificado que sirva, que permita que el monitoreo sirva para aprender, ¿cuál sería? ¿Qué nos podrías comentar, Jennifer? Bueno, Juliani, yo creo que es una muy buena pregunta, porque si bien efectivamente creo que todos hemos coincidido de que sí hay cosas buenas, a pesar de que todavía falta un camino por recorrer. Y efectivamente me parece que sí, bien tenemos la BTR, yo siento que a través del tiempo se ha madurado la integración, a pesar de que todavía falta un poquito más de integralidad en la información. Me parece que contamos ya con plataformas bastante contundentes, efectivamente, sobre todo como región, para empezar a alinearnos y hablar un lenguaje común. Eh, bueno, me tomo un poquito el atrevimiento tal vez de moldear la pregunta. Y ahí, Julie, en la parte de que yo creo que podemos seguir hablando es, primero que nada, crear estos espacios. Es muy importante que sigamos escuchando de uno a otro que todavía nos falta pulir. Y algo muy importante también que yo creo que es necesario ya con el nivel de madurez que cuentan nuestros países. Por ejemplo, República Dominicana finalmente emitió como gobierno su primer bono verde. Ya también hay un mercado doméstico financiero que ha venido caminando. Y yo creo que lo importante ya es, Julie, empezar a hacer, digamos que hoja o rutas de inversiones con este tipo de necesidades. Porque bien tenemos los planes de adaptación, bien tenemos los resultados de la BTR, bien sabemos muy bien que tenemos mucho que poco, la gran estrategia 2030 que todos nuestros países, digamos, han cometido y se comunica con todos esos objetivos climáticos. Entonces me parece eso, ya integralmente tener una ruta como país de cómo nos vemos invirtiendo estos escasos recursos en lo adelante, porque sí sabemos muy bien, realmente la gente dice, no, que hay poco dinero, que no hay dinero, realmente el dinero está. Lo que falta es empezar a consolidar para que los donantes puedan entender qué tipo de brechas estamos cerrando y sobre todo, dentro de ese tipo de brechas, yo como actor o como donante, qué tipo de cambio de paradigma voy a traer. Algo que mencionamos muy importante, Pedro, era la parte del aprendizaje y yo creo que también eso es fundamental que lo sigamos cambiando, porque si bien yo hablo un idioma, tú efectivamente, Juliana, y como Mel hablas otro, Pedro también, Marian también. Entonces, ya sería ideal también empezar como a hablar todos la misma línea, que se sepa de que, por ejemplo, si esta fue una lección aprendida que trajo un proyecto de muro de gaviones, por decir algo, sabemos que hubo un sobrecosto, o sabemos que la solución no llegó en el tiempo, o sabemos que tal vez la población no se involucró como se debía. X número, digamos que de conocimiento que saquemos de ahí, porque es el punto, dejemos de ver los problemas como problemas, empecemos a verlos como son, cosas que se tienen que solucionar. Entonces, hoja de ruta clara, yo creo que es muy importante. Y lo otro también es que como nosotros, como países necesitados y receptores, por así decirlo, empezar a ver cómo dentro de los mismos donantes comenzamos a hablar lenguajes comunes. Porque también algo muy importante, Julie, es que cada donante y cada fondo o cada medio, digamos así, tiene su idioma, porque efectivamente tiene ejes que quiere apoyar. Entonces, si nosotros como países decimos qué queremos hacer, luego como región trazamos una ruta y ya luego vemos cuáles son los tipos de donantes que efectivamente van a apoyar a que nosotros logremos eso, creo que eso sería una realidad que sí se podría lograr en algún punto. Lo dejo por ahí. Gracias, Jennifer. Definitivamente creo que la cohesión como región es algo que quiero rescatar y en lo que sí debemos seguir trabajando. Tenemos diferencias entre países, pero también tenemos objetivos en común y tal como mencionas, a veces estamos ante sistemas de cooperación internacional que son muy prescriptivos en torno a lo que hay que hacer, pero también fomentar el empoderamiento desde dentro de lo que los países necesitan, cómo necesitan medirlo, cómo necesitan reportarlo y cómo van a utilizar eso para mejorar, se hace cada vez más importante. Cuéntanos, Marianne, de tu parte, qué ha funcionado, qué práctica, herramienta, no sé, alguna experiencia nos podrías compartir en torno a lo que sí estamos viendo que va bien sobre este tema. Bien, sí. Ahora rescatando lo que comenta Jenny sobre el lenguaje, yo creo que una práctica sumamente importante para que esto suceda
es nosotros vincular esos resultados de monitoreo directamente con la planificación institucional y la asignación presupuestaria. Porque muchas veces los sistemas de monitoreo producen la información valiosa, necesaria, pero si esa información no entra en el ciclo de planificación y de presupuesto, el aprendizaje siempre se queda en la fase diagnóstica. Es decir, que sabemos muy bien que no está funcionando, que no necesariamente, entonces no necesariamente ajustamos las prioridades, los recursos, las responsabilidades para corregirlo. Y eso es especialmente muy crítico en el contexto de la CNDC, porque la mayoría de las acciones climáticas requieren de muchos recursos concretos, financieros, fortalecimiento de capacidad, de personal. Entonces, son una serie de transformaciones extremadamente costosas. Entonces, si nosotros no logramos integrar que esas acciones formen parte y se traduzcan a líneas presupuestarias, entonces no podemos operativizar estas acciones. Entonces, yo creo que lo que mejor funciona es eso, que los hallazgos de monitoreo se revisen y se incluyan en la formulación presupuestal de las instituciones y los gobiernos. Para que esas brechas que se identifiquen se puedan traducir en prioridades de inversión y que se puedan asignar correctamente a las instituciones y a los responsables de su ejecución. Gracias. Excelente. Bueno, me alegra ver que hay bastante alineación en las ideas que nos exponen. Tenemos algunas preguntas y comentarios en el chat, pero yo quiero cerrar este momento de exposición con una pregunta adicional que me surge y entiendo que hay que abordar. En toda esta discusión técnica sobre sistemas de monitoreo, indicadores, datos, ¿cómo conectamos esto con la gente? Con la gente que quizás no está dentro del engranaje, pero que necesita rendición de cuentas. Cuéntame, Pedro, ¿cómo has de alguna forma experimentado tú esta necesidad de que estas discusiones técnicas también tengan su parte de divulgación y participación social? Gracias, Juliani. Esa pregunta la atesoro mucho porque tenemos uno de los principales elementos de nuestra trayectoria profesional es ver cómo involucramos a la gente en los procesos. Y siento que es una pregunta que pocos hacen y de verdad gracias por traerla a este escenario tan técnico, porque para mí es quizá lo más importante y siento que eso se podría ver de dos formas. La primera es, antes de pensar en indicadores y en que tengo que hacer un reporte, es hacerse preguntas críticas de decisión de qué yo quiero mejorar, para quién es que voy a producir la información, por qué esta información es importante, cuándo yo necesito recibirla y para qué yo necesito usarla, o mejor aún, qué yo puedo hacer para cambiar a partir de esa evidencia. Y si le damos mente así rápidamente, la mayoría de esas preguntas te van a dar una respuesta que vinculan de algún modo a la gente, si estamos hablando de acción climática. Hasta el pensar en una medición de la reducción de gases de efecto invernadero. Quizás mucha gente la ve como no es mitigación pura y dura de cuánto es la reducción de emisiones de esa medida de eficiencia energética, pero ¿por quién estamos haciendo esa medida de eficiencia energética? ¿Para quién? Para la gente. Entonces, ver esas preguntas críticas más que sentarse en el dato específicamente, yo siento que es un paso que a veces se saltan cuando llegan esos marcos internacionales de reporte que vienen con los proyectos, que vienen en las decisiones de las convenciones, que vienen en los acuerdos y tratados multilaterales. Se pierde el propósito y hacerse preguntas críticas siento que ayuda a uno a reconectar con ese propósito que vienen siendo las personas en los sectores con quien trabajamos, quienes hacen que sea posible verdaderamente este proceso. Otra práctica que yo siento que ayuda bastante y muy sencilla a conectar es involucrar desde el principio. Tener claro quiénes son los actores claves, no solo a nivel sectorial, a nivel de temas económicos, de cuáles áreas, sino también de las personas del día a día, quiénes son los usuarios, de dónde se va a sacar ese dato, si vamos a hablar de transporte, qué dicen los usuarios de sobre esta medida que estamos tomando. Ahí pensemos en las mujeres, los jóvenes, las personas envejecientes, entender desde la interseccionalidad las distintas capas de los individuos frente a determinado proceso y que ellos te puedan dar el feedback y esa retroalimentación es la palabra correcta de cómo utilizan ese elemento. Siento que ayuda a construir medidas más eficientes y que a quienes monitorean les enseña, quienes trabajamos monitoreo y evaluación nos enseña qué otros elementos podemos monitorear que también sirvan para informar y para que esas personas puedan no solo
aprender y saber qué está sucediendo en torno a medida que se implementa, sino también dar esa retroalimentación que ayuda a que mejore y se incremente la eficiencia de las medidas. Ya es bien sabido, inclusive en el último reporte, bueno, en el último no, en el sexto reporte del IPCC, hay evidencia contundente y robusta sobre cómo medidas que se enfocan de adaptación y mitigación al cambio climático, que incluyen igualdad, por ejemplo, de género o otros aspectos sociales, mejoran no solo en la calidad de la implementación, sino también en cómo se mantienen en el tiempo esas medidas. Entonces siento que eso es un doble cobeneficio y muchas gracias verdaderamente por esa pregunta. Claro, que creo que es totalmente válido y necesario, sobre todo, conectar este tema que muchas veces se queda en estos espacios técnicos, cómo afectan también a la población, cómo hay un eje en la Agenda Internacional de Cambio Climático que se llama Acción para el Empoderamiento Climático, donde involucrar a las personas y que las personas sean el centro es realmente el objetivo. Voy a ir pasando a algunas preguntas que están en el chat y después también voy a abrir el piso para preguntas abiertas que ustedes participantes pueden levantar su mano y proponer a los panelistas. También los panelistas, si quieren abundar cuando les dé la palabra sobre esta última pregunta el involucramiento social, lo pueden retomar. Pero yéndome ya un poco a las intervenciones del chat, tenemos una primera intervención de Esmeralda Gervasi, que nos comenta nos pregunta más bien, cualquiera de ustedes panelistas que quiera responder, cuáles son los desafíos concretos para conectar datos válidos con toma de decisiones. ¿Qué lugar ocupa en este contexto la comunicación, en este contexto la comunicación estratégica? ¿Hablamos solo de capacidades técnicas o también de habilidades blandas para lograr incidencia real y producir información útil y válida para toma de decisiones? Resumiendo, comunicación estratégica, habilidades blandas, ¿cuáles son esos desafíos para conectar los datos con la toma de decisiones? Han abundado ustedes sobre esto en algunas de sus respuestas, pero a ver quién quisiera de ustedes tres aportar. Adelante, Pedro. Gracias. Ahí viendo, muchas gracias Esmeralda por esa pregunta, bastante interesante. La primera parte creo que hemos ido abordando, esa parte de cómo esos desafíos concretos para conectar datos válidos, eso lo hemos ido viendo. Creo que me debo enfocar más quizá en la parte del contexto de la comunicación estratégica y siento que ese es quizá el fin principal del comentario que hacía de cómo conectamos el nivel político con el nivel técnico. Y es que el nivel político tiene que comunicar de forma estratégica y tiene que ver de forma estratégica también para una toma de decisión eficiente sobre los recursos y sobre cómo se avanza. Y entiendo que esa parte de cómo generar que el dato sea lo suficientemente atractivo y comprensible, pero robusto, va a permitir que la comunicación estratégica sea más lograble, al mismo tiempo que tenemos que generar los espacios de comunicación, como mencionaba Jenny, entre los distintos niveles para dar esa comunicación efectiva, para que la comunicación estratégica responda al levantamiento técnico. Y cuando hablamos de las capacidades, no solo hablamos de capacidades técnicas, eso es una realidad. Y creo que cuando hacía la intervención y mencionaba sobre esa necesidad de un cambio cultural en cómo vemos el aprendizaje, se hace evidente que tenemos que centrarnos también en cambiar habilidades blandas, cómo recibimos y nos manejamos al interno de las instituciones y de los procesos, en el proceso de construir un propósito común. Hay que dejar de ver la información, por ejemplo, uno de los elementos que tenemos que pensar es dejar de ver la información como mi información, por ejemplo. Eso sucede en muchas instancias de gobierno, del sector privado, que solo no, que hay que esperar que sea el reporte, o sea, no hay ese espacio a recibir críticas sobre el levantamiento, sobre el proceso de levantarla. Entonces hay que hacer todo un proceso de fortalecimiento de habilidades blandas de los equipos que trabajan estos temas, porque no es menos cierto que muchas veces cuando nos especializamos mucho técnicamente, a veces las habilidades de comunicación y de relacionamiento se nos como debilitan un poco y viceversa. Entonces, siento que es un balance constante y qué bueno que haces esa pregunta porque quizá acá hay tomadores de decisión o personas que tienen bajo su supervisión personal que
produce datos o que le toca comunicar estratégicamente datos. Y esto puede ser una oportunidad muy buena para que construyan espacios de crecimiento, de fomento de capacidad y de reflexión sobre habilidades blandas que son necesarias, que muchas veces no son tan vistas en los procesos formativos de las instituciones. Así es, muchas veces no son vistas en los procesos formativos, muchas veces tampoco lo son para procesos de selección de personal que va a trabajar en esas instituciones, aunque cada vez más vemos que en la construcción de perfiles, de requisitos, de términos de referencia, hay cada vez más habilidades blandas que se requieren para el trabajo en este ámbito de, sobre todo de las políticas públicas. Yodalis Muñoz nos pregunta, ¿cómo inciden las limitaciones multicausales en infraestructura de monitoreo y medición? Los reportes públicos podrían incluir en formas sugerencias, observaciones, aprendizaje o conclusiones desde cada agente como política de implementación y así sembrar una cultura práctica como tal como ustedes expresan. En este sentido, la pregunta sería si los reportes públicos que ya se generan son plausibles de incluir en sus estructuras estas sugerencias, estas observaciones, este aprendizaje como parte de la cultura práctica de la implementación y así pues fortalecer esta cultura. ¿Qué piensan ustedes? Y que, no sé, Marianne, Jenny, ¿qué nos pueden comentar? Cualquiera de las dos puede abrir el micrófono. Sí, Dale, perdón, Jenny. que no encontraba la manita. Marian, dale. Bien, bueno, si comprendí correctamente, en este caso la respuesta sería que sí, o sea, sí en los planes nacionales sí se tiene previsto que esté integrado ya los mecanismos de monitoreo de este mismo plan operativo que se está proponiendo. Entonces, dentro de ese mismo plan, idealmente se tendrían que integrar esas recomendaciones para poder aplicarlo correctamente. Sin embargo, ahí me gustaría agregar que creo que se comentó anteriormente sobre la resistencia normalmente al cambio que hay con el tema de la reportería. Entonces, cuando estamos hablando de aplicar recomendaciones, ahí entramos en un proceso un poco más complejo y delicado, donde un gobierno, una institución, tiene que pasar por un proceso de cuestionamiento de sus prácticas existentes, de ajustar sus procesos y de ocasiones replantearse las prioridades institucionales. Entonces, no todas las organizaciones están preparadas para hacerlo de manera sistemática. Entonces, algo que yo he visto es al momento de que se pueda integrar esas recomendaciones o esos cambios en los planes nacionales, ahí es el momento clave donde yo veo esa resistencia al cambio, porque eso automáticamente se convierte en un compromiso de la institución de ejecución. Entonces, idealmente deben de quedar plasmados ahí, porque eso es lo que nos garantiza que esos planes operativos se van a ejecutar porque la recomendación está pública y es un compromiso nacional. Pero no, entonces luego vamos al desafío donde todavía tenemos una resistencia cultural al aprendizaje y al cambio, precisamente por el temor de cuestionar y la resistencia de transformar procesos. Ahí no sé si Total, respondí sí, tu claro, pregunta. totalmente de acuerdo, Marian. Y es también porque a veces el tema del monitoreo se ve como una fiscalización, como una auditoría, no como un tema de realmente necesitamos hacerlo para saber si vamos bien, si la hoja de ruta que la planificación nos trazó es la hoja de ruta correcta o hay que reajustarla. Pero existe este temor, como tú dices, y también es parte de la cultura de que el monitoreo es una auditoría para castigar más bien y no para aprender y para mejorar. Y creo que es también una de las tensiones que se da en este sentido. Hay una pregunta bueno, creo que es para ti, Jennifer, directamente, porque sé que la puedes responder, es de María Cecilia. ¿Qué mecanismos conocen para incorporar esta información, la información de la que estamos hablando, de medición de cambio climático y demás, en los presupuestos? Creo que sí, Julie, esa pregunta nació para ser respondida por mí. En efecto, me parece que cada país, primero que nada, debe de tener claro con qué herramienta cuenta efectivamente el país para tener
un lenguaje común de lo que vamos a reportar. Hablando desde la experiencia de la República Dominicana, en lo que es el ciclo de inversión pública se desarrolló un instrumento que es justamente para la estructuración de proyectos de adaptación y de mitigación. Todo eso en línea y con cumplimiento efectivamente con los grandes objetivos del Acuerdo de París e inclusive también alineado con lo que son los criterios del Acuerdo de Montreal. Entonces, para responder la pregunta de Celia, no sé realmente de qué país, para hacerle más específica, pero es primero entender dentro del país qué tipo de estructura común para conversar con el idioma del presupuesto hay. Cada país cuenta con una estructura presupuestaria que dentro, digamos que de ese metalenguaje, porque es una metodología como tal, prestada según el presupuesto de cada nación, existe, digamos, ese capítulo y en base a las brechas que tiene ese clasificador presupuestario del país, se edifica lo que se necesita. Porque tengamos en cuenta, Yuli, que por ejemplo para República Dominicana no fue algo natural adoptar estos criterios e incluirlo dentro de su presupuesto, pero sobre todo entender dentro de esta nueva clasificación presupuestaria cuál iba a ser el impacto, o sea, qué efectivamente iba a adaptación, qué iba a mitigación y dentro de, por ejemplo, lo que era adaptación, que no era mixto o no. O sea, todo eso fueron estudios, todo eso fue mucho entender el comportamiento del presupuesto del país y por último también entender hacia cuáles acuerdos internacionales se abocaba la República Dominicana. En el caso de nosotros, como en ese momento, como te digo, ya estábamos dentro de lo que era la responsabilidad del Acuerdo de París, se había firmado también el Acuerdo de Montreal, me parece que también ya se había ido a Río de Janeiro con otros acuerdos también ya más específicos para la BTR y demás, y eso permitió que dentro de la República Dominicana se tuviera una claridad de qué era lo primero que se iba a estudiar a nivel de modalidad de gasto. Luego de tener esos resultados, se identificó efectivamente qué era lo que se tenía que madurar, porque fue una maduración de los clasificadores presupuestarios, y ya por último se publica esa metodología que la pueden encontrar en la página del Ministerio de Hacienda y Economía, si la quisieran ver los colegas de otros países. Excelente, creo que es una excelente iniciativa, una excelente metodología también, incluso para el usuario, porque yo también he entrado a reportes de ejecución de la inversión pública para ver cómo se está comportando este clasificador presupuestario de cambio climático que forma parte de nuestra estructura presupuestaria e identificar directamente cuáles son los proyectos que están clasificados bajo el clasificador de adaptación, bajo el de mitigación, el mixto. Y sí ha sido una herramienta que nos ha acercado bastante a esa integración de estas acciones, de las inversiones en el presupuesto de la nación, en el caso de República Dominicana, y creo que pudiéramos también encontrar otras experiencias en otros países. Esmeralda nos comenta en el chat que le parece muy importante lo que compartió Pedro respecto de la población destinataria y que es muy importante la devolución de lo trabajado por audiencia, el lenguaje claro, además del uso ético de la información, claro que sí, la protección de datos, la privacidad y esa ética que hay que mantener en este uso de datos e información que generamos para la acción climática. Valeria nos comenta en el chat, excelentes oradores, estoy de acuerdo, y quisiera consultarles por el peso de lo ideológico político, la agenda propia del decisor político al momento de la toma de decisiones, dado que son racionalidades distintas, la del experto, el técnico, el académico y la del político. Ya creo que hemos de alguna forma como adentrado a algunas ideas sobre esto, pero vale la pena quizás que nos comenten cómo ven ustedes el tema de que hay una recomendación técnica, una recomendación experta, pero cómo entra esto en la agenda propia de la política o del político del área de intervención. Y adicionalmente, que en el campo de lo social, los ODS son un ejemplo donde abundan indicadores, pero no se decide a veces basado en los datos y evidencias que pueden ser muy rigurosas, sino que incluso a veces las decisiones se toman aún en contra de lo que dice la evidencia. Vamos a ver quién nos quisiera comentar. Cualquiera. Ah, bueno, Jennifer, tienes la mano levantada. Sí,
Muchísimas gracias, Valeria, por esa pregunta, porque como técnicos todos, yo creo que hemos vivido esa situación y creo que lo más importante para responder es tomar la claridad de que la toma de decisiones públicas no es un proceso técnico. Entonces, partiendo de ahí, hay que entender de que también la parte política tiene otras aristas que efectivamente tienen que ver con la población, tienen que ver con intereses de comercio, tienen que ver inclusive con situaciones geopolíticas que, digamos que con todo lo que está ocurriendo hoy en día, nos mantiene bastante entretenido todo eso que ocurre. Entonces, no son hechos aislados, sí efectivamente la parte técnica lo que ayuda es a edificar la toma de decisión política, pero efectivamente basado en experiencia, eso no significa que efectivamente la decisión técnica es la que va a dar aval a la decisión final. Ahora bien, nosotros como técnicos sí efectivamente tenemos la responsabilidad de que cuando llegan esos momentos tener la mayor calidad posible del dato y más que la calidad del dato, saber hablar sobre ese dato. Hablaban hace un momento, Pedro, y una pregunta muy interesante que hicieron sobre las habilidades blancas. Y justamente en algunos momentos, tal vez eso es lo que ayuda a palmear la parte técnica con la parte política. ¿Por qué? Porque en el político debemos de entender que ellos están en mesas con la comunidad y, como le dije, con muchísimas otras aritas y gremios, que hay preguntas que les hacen que no necesariamente lo técnico lo lleva a poder darle esa claridad a la audiencia en la cual está. Entonces, si bien no estoy quitándole el peso a lo técnico, pero tampoco le podemos quitar el peso a lo político, porque como le digo, al final las decisiones inclusive que se toman de qué es lo que se va a hacer una realidad o no en base a estas decisiones es justamente una decisión política. Entonces, nosotros como técnicos lo único que tenemos que tratar de hacer es siempre tenemos que tener esa claridad de que lo técnico tiene que saber conversar con eso político, tiene que pensar y extrapolarse en todas esas preguntas que se puedan hacer y más que nada tratar de darle esa calidad a la decisión. Porque créanme, todos nosotros, Pedro, Marian y Julie, hemos estado en mesa en donde las conversaciones se han tornado más políticas que técnicas, pero justamente gracias a la capacidad que hemos tenido de profundizar en la información que tenemos y preocuparnos también de quién nos está pidiendo esto, pero hacia dónde va la comunidad, que eso es altamente importante, es que podemos, digamos, nos hemos podido permitir apoyar de que esa decisión política sea lo más técnicamente correcta para que efectivamente el resultado sea el que se necesita. Ahí lo dejo. Gracias, excelente, Jenny. Muchísimas gracias por esta intervención. Les estoy poniendo en el chat un registro de asistencia a los participantes para poder emitirles constancias de participación a este evento. Ya estamos llegando al final de la sesión. He respondido a la mayoría de las preguntas en el chat y sé que han puesto otras, pero me gustaría abrir el micrófono de alguno de ustedes participantes por si quisieran expresar su pregunta de manera oral y así pues interactuar de manera más directa en este espacio. Vamos a ver si hay alguien que se anima, puede levantar la mano y le doy la palabra para que realicen su pregunta. Vamos a ver. Adelante, Olivel, puedes abrir tu micrófono. Bienvenida, gracias por participar. Hola, buenos días para ustedes. Primero agradezco mucho la oportunidad y le envío un saludo a cada uno de los panelistas, a Mariana, a Jenny, a Pedro y a ti también como moderadora, Giuliani. Me parece un espacio muy importante y que se genere este tipo de conversaciones también es necesario en este contexto que estamos viviendo. Pero puse por aquí por el chat que tengo una pregunta relacionada a que, considerando que los NDCs requieren de acciones de trabajo que es a largo plazo, ¿cómo nosotros podemos asegurar que estos aprendizajes que se obtienen en esta investigación y esta redacción de reportería se puede transmitir a pesar de los cambios que existan, cambios de gobierno, cambio de equipo técnico o cambio hasta de prioridades políticas? Gracias, Loli. A ver quién nos responde de los tres panelistas a esta inquietud que nos expresa Lolibel. Pedro, adelante. Muchas gracias, Oliver, por esa pregunta. Creo que ahorita hablamos un poquito por encima de ella y quizá profundizar
para que aún quede más, de forma más clara. En ese sentido, siento técnicamente y por las experiencias que hemos tenido que se necesita normar de forma efectiva. Si estamos hablando de específicamente en el caso de las NDC, que son un instrumento país que se construyen de forma preferiblemente participativa con los sectores y la sociedad en general, ver eso, como bien mencionas, que a largo plazo se mantenga y que si cambia un gobierno se siga ese objetivo y esa visión conjunta, se la va a dar esa posibilidad en el tiempo, además de tener áreas técnicas en las instituciones robustas que conocen la importancia de este instrumento, va a ser cómo integramos en la normativa institucional, en la planificación institucional, en el presupuesto institucional y las medidas relacionadas. Y eso tocaron bastante Marianne también y Jenny. Tocaron sobre la parte de ponerlo en la planificación, de cómo verdaderamente reporto, y siento que quizás eso que responde a tu pregunta es normar de forma efectiva y que quede ya sea a nivel de resolución ministerial, ya sea a nivel de decreto, ya sea a nivel de una ley quizás mucho más robusto que vaya a Congreso, lo que son los marcos de reporte, monitoreo y aprendizaje, también los de evaluación y aprendizaje, va a depender de qué estamos haciendo y de qué hablamos. Si actuación o mitigación, justamente ahora nos encontramos en un proceso de acompañamiento técnico con un equipo consultor para el Consejo Nacional de Cambio Climático y Mercado de Carbono, donde se está viendo el establecimiento de un sistema nacional de monitoreo, evaluación y aprendizaje para la adaptación al cambio climático. Y este proceso de uno de los productos principales es un marco normativo. Todavía hay que decidir qué tipo de marco normativo será y cómo se va a construir y quién lo va a promulgar. Pero esa parte de un marco normativo es lo que quizás lo vemos en las evidencias. Esto que mencionábamos de cómo el BTR ha mejorado, cómo los inventarios de gases de efecto invernadero han mejorado, por ejemplo, la comunicación nacional ya se ve un proceso más natural, como la comunicación sobre los planes de adaptación son cada vez más naturales, lo vemos con normativas específicas. Lo mismo con el caso que también menciona Jenny del tema del clasificador presupuestario, cómo integrarlo en una normativa o en un instrumento de política pública hace que ya entre en el engranaje de la producción de insumos gubernamentales y le va a tocar por inercia, pero claro, con mucha voluntad, incluirlo en la planificación y en el presupuesto. Entonces, siento que ahí quizás ese sea un elemento clave. No obstante, van a haber muchos otros elementos que van a hacer que eso sea posible en el tiempo. Y una visión, una transformación social quizás es el mayor. Que logremos hacer ese cambio de la cultura a una más sostenible y más resiliente, pues va a hacer que naturalmente ya no tengamos que pensar en cómo hacerlo e incluirlo en la política y sea algo natural de nuestra sociedad. Pero eso no tomará bastante tiempo. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias, Lolivel, de nuevo por tu pregunta y por participar. ¿Hay alguna otra pregunta para tomar una última pregunta de la audiencia antes de ir cerrando ya con la sesión? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ustedes tienen de todas formas el perfil, las credenciales de estos profesionales que nos han acompañado hoy, que pueden posteriormente, pues quizás buscarlos a través de LinkedIn, de estas redes que nos ofrece el mundo actual y pues continuar haciendo cualquier consulta en torno al tema que hemos tratado hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que se unieron en esta sesión de los diversos países de la región latinoamericana, el Caribe, en nombre de la Red Latinoamericana para la Investigación y el Desarrollo de Políticas Públicas. Queremos darle las gracias por el apoyo. Y para cerrar, me gustaría darle brevemente la palabra a los panelistas para que puedan tener algún statement breve de cierre sobre este tema que ustedes se puedan pues finalmente llevar con ustedes. Marianne. En primer lugar, te escuchamos, después Jenny y finalmente Pedro, y con eso cerramos. Yo de mi parte me despido y te paso la palabra, Mariana. Bien. Bueno, nada, agradecerles a todos por este espacio muy necesario, principalmente a Julie por organizar y hacer toda la coordinación con nosotros. Un mensaje final sería que espero que se hayan ido como más empoderados y más conocimiento y creo que nos quedó muy claros a todos
que creo que una práctica o una herramienta muy poderosa es siempre tomar en cuenta que lo que estemos desarrollando quede institucionalizado, que quede formalizado, que esté estrictamente vinculado con la planificación institucional y las líneas presupuestales. Y nada, yo espero realmente que en este nuevo ciclo y esta nueva evolución, que es muy importante que estemos teniendo esta conversación para que efectivamente en el futuro nosotros podamos mantener ese ciclo de aprendizaje a pesar de los cambios de gobierno, de los conflictos geopolíticos. Entonces, nada, yo me llevo con ese mensaje de siempre es bueno reafirmar, aunque uno tenga estas conversaciones, estos espacios, siempre se queda como una semillita ahí fresca en tu día a día. Entonces, nada, yo espero que sea de mucha utilidad para todos ustedes, de mucho conocimiento, y quedo muy a la orden en todos los canales que están abiertos para comunicarse conmigo. Y le mando un buen abrazo a todos. Gracias, te escuchamos, Jenny. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Juliane, por tu majestuosa moderación y muchísimas gracias a todos. Realmente fueron muy buenas las preguntas. Yo creo que como cierre final, más que nada me gustaría no volver a llamar un poquito al hecho de que si comenzamos a pensar en esta reportería, en el cambio que puedo hacer cuando reportamos para decidir, para financiar y efectivamente para sostener, con esa visión sí podremos, como decía Pedro, a ese largo plazo lograr que este tipo de temas se institucionalicen y más que ser conversaciones o más que nada ser tal vez hasta hechos aislados de cuando ocurren tal vez las peores cosas que no deberían de ocurrir, no sea más que nada reacciones, sino que ya sean comportamientos normales de todos nosotros. Y muchísimas gracias por todas las personas que realmente se involucran en estos temas, son genuinamente importantes y sobre todo abro mi canal, como dijo Giuliani, sientan que nosotros somos replicadores de conocimiento. Para mí lo más importante efectivamente es que podamos tener la conversación y que este sencillamente sea una imagen de este evento, pero que la película siga rodando con sus consultas. Que muchas gracias por tu participación a todos. Gracias a ti, Jenny, Pedro, finalmente. Muchas gracias. Igual abro mi canal por LinkedIn, me pueden buscar con mi nombre y mis apellidos, por ahí nos contactamos si tienen alguna otra pregunta o duda y quieren conversar al respecto. Aquí quisiera agradecerle a todas y todos por el tiempo que han tenido y que han dedicado a este espacio y por las preguntas súper enriquecedoras que nos compartieron. Muy orgulloso, Giuliani, y de ustedes, chicas, Merian y Jenny, de estar en este espacio coordinado y desarrollado por chicas jóvenes, mujeres jóvenes, que verdaderamente van abriendo camino para otras tantas. Es bastante loable lo que realizan. Y por último, mi mensaje que quisiera entregar es que el monitoreo y la evaluación y el aprendizaje no debería medirse por la cantidad de datos que producimos, sino por la calidad de las decisiones que podemos tomar con estos. Este sería mi principal take de esta conversación. Así que muchísimas gracias. Gracias nuevamente. Gracias a todos. Con esto nos despedimos y nos vemos en próximos y futuros eventos. Que pasen ustedes feliz resto del día. Bye bye. 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 Gracias. Gracias a todos.